Extractos de El amanecer de todo. Capítulo 3. Descongelando la edad de hielo. Encadenados y desencadenados. Las proteicas posibilidades de la política humana. Parte 2. Regresemos a aquellos ricos enterramientos del Paleolítico, tan a menudo interpretados como prueba del surgimiento de la desigualdad e incluso de algún tipo de nobleza hereditaria. Por alguna extraña razón, quienes sostienen esos argumentos nunca parecen darse cuenta, o si lo hacen, no parecen darle mucha importancia, de que una cantidad nada desdeñable de esos esqueletos, la mayoría, evidencian sorprendentes anomalías físicas que los habrían diferenciado, clara y dramáticamente, de sus entornos sociales. Es muy poco probable que todo esto sea una coincidencia. De hecho, nos hace preguntarnos si los cuerpos que, por sus restos óseos, parecen haber sido anatómicamente típicos, no habrían sido igualmente chocantes de algún otro modo. ¿Qué nos dice todo esto de la desigualdad social de la última edad de hielo? Bien, en primer lugar, sugiere que deberíamos aparcar toda afirmación prematura del surgimiento de élites hereditarias. Parece extremadamente poco probable que la Europa paleolítica produjese una élite estratificada que consistiera sobre todo de gigantes, jorobados y enanos. En segundo lugar, no sabemos si el tratamiento a tales individuos tras la muerte tenía mucho en común con el tratamiento que se les dispensaba en vida. Se podrían interpretar las pruebas de un buen número de maneras alternativas, aunque la idea de que estas tumbas marcan el nacimiento de algún tipo de aristocracia hereditaria es la menos probable de todas. Estos enterramientos, anómalos en casi todos los aspectos, no pueden interpretarse como duplicaciones de estructuras sociales entre los vivos. Por otro lado, están claramente relacionados con toda la evidencia contemporánea de música, escultura, pintura y compleja arquitectura. ¿Qué se puede pensar de ellos? Aquí es donde la estacionalidad entra en juego. Casi todos los yacimientos de la Edad de Hielo, con enterramientos extraordinarios y arquitectura monumental, fueron creados por sociedades que vivían dispersadas en bandas recolectoras durante una época del año y reuniéndose en campamentos colectivos en otras épocas. Ciertamente, no se reunían para plantar cosechas. Los grandes yacimientos del Paleolítico Superior estaban vinculados a migraciones y a la caza estacional de rebaños de animales, así como a expediciones cíclicas de pesca y recolección de bayas. Esta parece ser la explicación de todos los núcleos de actividad hallados en el este de Europa, donde la gente aprovechaba la abundancia de recursos silvestres para darse festines, tomar parte en complejos rituales y comerciar con minerales, conchas marinas y pieles. Estos patrones oscilantes de vida prosiguieron mucho después de la invención de la agricultura. Las personas que construyeron Stonehenge no eran granjeros, al menos no en el sentido tradicional. Antaño lo habían sido, pero la práctica de erigir y desmantelar grandes monumentos coincide con un periodo en el que los pueblos de Gran Bretaña, tras adoptar la economía neolítica de Europa continental, parecen haberle dado la espalda a, al menos, un aspecto crucial de esta: abandonar el cultivo de cereales y volver, alrededor del 3500 a.C., a la recolección de avellanas como fuente principal de alimento vegetal. Los constructores de Stonehenge no pueden haber sido ni recolectores ni ganaderos, sino un punto medio entre ambas formas de vida. Todo esto es crucial porque es difícil imaginar abandonar la agricultura como algo distinto a una opción consciente. Los habitantes de la Inglaterra neolítica parecen haber probado la agricultura de cereales y haber decidido, colectivamente, que preferían vivir de otro modo. Lo que sugiere la existencia de patrones estacionales en el Paleolítico es que desde el principio mismo, al menos desde hace tanto como podemos rastrear este tipo de cosas, los humanos estaban experimentando conscientemente con diferentes posibilidades sociales. En Ensayos sobre las variaciones estacionales de los esquimales, de Marcel Mauss y Henri Bouchat, 1903, los autores comienzan observando que en el casquete polar ártico, los inuit, al igual que muchas otras sociedades, poseen dos estructuras sociales, una en verano y una en invierno, y que en paralelo poseen dos sistemas legales y religiosos. Sin embargo, otros pueblos del círculo polar ártico, incluidos vecinos cercanos de los inuit,
y enfrentados a condiciones físicas casi idénticas, se organizaban de modos muy diferentes. Más o menos en la misma época, Franz Boas investigaba los Kyakult, cazadores-recolectores indígenas de la costa noreste de Canadá. Allí descubrió Boas era el invierno, no el verano, la época en que la sociedad cristalizaba en sus formas más jerárquicas. Sin embargo, se deshacían para el trabajo veraniego de la temporada de pesca y se regresaba a formaciones familiares de menor tamaño, aún jerarquizadas, pero con estructuras totalmente diferentes. En este caso, la gente incluso adoptaba nombres distintos en invierno y en verano, convirtiéndose literalmente en alguien diferente en función de la época del año. Robert Lowy realizó trabajo de campo entre los pueblos Mandan-Hidatsa y Crow en las actuales Montana y Wyoming y pasó gran parte de su carrera pensando en las implicaciones políticas de la variación estacional entre las confederaciones tribales de las grandes llanuras del siglo XIX. Las naciones de las llanuras habían sido antaño agricultores que habían abandonado en gran parte el cultivo de cereales tras redomesticar caballos españoles huidos y adoptar un modo de vida en gran parte nómada. A finales de verano y principios de otoño, pequeños y móviles grupos de cheyennes y lakotas se reunían en grandes campamentos para preparar la logística de la caza del búfalo. En esta época del año tan sensible, designaban una fuerza policial que ejercía plenos poderes coactivos. Aun y así, señaló Lowy, este inequívoco autoritarismo funcionaba sobre una base estrictamente temporal y estacional. Acabada la temporada de caza y con ella los rituales colectivos de la danza del sol que la seguían, este autoritarismo cedía paso a lo que él llamó formas de organización anárquicas, con la sociedad dividiéndose nuevamente en pequeñas bandas muy móviles. Pero la soberanía de los soldados no era menos real por su naturaleza temporal. En consecuencia, Lowy insistía en que los nativos de las grandes llanuras conocían en realidad el poder estatal, pese a que nunca desarrollaran un estado. Es fácil ver por qué los neoevolucionistas de las décadas de 1950 y 1960 no habrían sabido qué hacer con este legado de observaciones de campo. Defendían la existencia de estadios definidos de evolución de un modo sucesivo, bandas, tribus, jefaturas, estados, y sostenían que estos estadios evolutivos se correspondían, si más no, a grandes rasgos, con estadios similares de desarrollo económico, cazadores-recolectores, jardineros, agricultores, civilización industrial. Esto es una estupidez. Nuestros ancestros se comportaban de un modo muy similar a los inuit, pasaban de unas disposiciones sociales a otras, construían monumentos y los desmantelaban, permitían el surgimiento de estructuras autoritarias en ciertas épocas del año para luego dejarlas de lado, y todo parecería bajo el común entendimiento de que ningún orden social era fijo ni inmutable. Con tal flexibilidad institucional viene la capacidad de salir de los límites de cualquier estructura social y reflexionar, de hacer y deshacer los mundos políticos en los que uno vive. Si estamos en lo cierto, y los seres humanos han pasado la mayor parte de los últimos 40.000 años aproximadamente, pasando por distintas formas de organización social, las implicaciones son profundas. Para empezar, sugiere que en lugar de ser menos políticamente conscientes que las personas actuales, las personas de las sociedades sin Estado podrían haberlo sido en un grado notablemente mayor. Más que estar atrapados en algún tipo de inocencia rusoniana, incapaces de imaginar formas de organización más complejas, estos pueblos eran en general más capaces que nosotros de imaginar órdenes sociales alternativos y por lo tanto habían creado sociedades contra el Estado. No hay un solo patrón. El único fenómeno consistente es el hecho mismo de la alteración y la consiguiente consciencia de diferentes posibilidades sociales. Lo que todo esto confirma es que buscar los orígenes de la desigualdad social es, en realidad, hacerse la pregunta errónea. Quizá la verdadera pregunta debería ser ¿cómo nos quedamos atascados? ¿Cómo acabamos en un solo modo? ¿Por qué perdimos esa autoconsciencia política, antaño tan típica de nuestra especie? ¿Cómo es que acabamos tratando la preeminencia y la subordinación no como soluciones temporales, sino como elementos ineludibles de la condición humana?
En los próximos capítulos nos enfrentaremos a estas preguntas. De momento, lo que hay que subrayar es que esta flexibilidad y este potencial por la autoconsciencia política nunca se perdieron del todo. Si hay en todo esto un enigma es este. ¿Por qué, tras milenios de construir y desmontar formas de jerarquía, permitió el Homo sapiens que arraigasen formas permanentes e intratables de desigualdad? ¿Fue esto consecuencia de la adopción de la agricultura, de establecerse en aldeas permanentes y posteriormente en ciudades? Estas son las preguntas a las que ahora dedicaremos toda nuestra atención.